¿Crees que sabes lo que es el hambre? Olvida el estómago vacío por saltarse una comida. Imagina la desesperación real. Estás atrapado en una prisión de madera flotante con 50 criminales. No hay tierra, miles de millas de océano. Y lo más aterrador, no queda absolutamente nada para comer. El mar es tu tumba y tu torturador. Aquí, la pregunta deja de ser si sobrevivirás y se convierte en qué línea cruzarás para evitar la muerte. Lo que hicieron a continuación estos hombres desafía cada instinto de supervivencia que crees tener. Olvídate de los loros y los mapas del tesoro. Esta es la verdadera historia del ingenio brutal de los piratas contra la sed y el hambre. Cuando los piratas se encontraban mirando el fondo de barriles vacíos y el sol tropical los asfixiaba, no había tiempo para rezar. El primer salvavidas para estos desesperados siempre caía del cielo: la lluvia. La recolección de agua se convirtió en su auténtico santo grial. El proceso era simple en su brutalidad. Los piratas extendían velas masivas a lo largo de la cubierta, transformándolas en embudos gigantes que dirigían cada gota preciosa hacia los barriles debajo. Piense en ello. Esto no es insertar una moneda para obtener un resultado. El clima tenía que cooperar, algo que rara vez sucedía cuando más lo necesitaban. Los equipos exitosos trataban cada tormenta como si hubieran ganado la lotería. Posicionaban cada recipiente disponible, desde ollas de cocina hasta cualquier objeto que pudiera contener líquido. Los capitanes inteligentes aprendieron a leer el cielo mejor que los meteorólogos de hoy. Las nubes oscuras significaban salvación. Un pirata experimentado podía oler la lluvia horas antes de que llegara. Cuando tu vida depende de la precipitación, tus instintos de supervivencia se agudizan rápidamente. Pero atrapar el agua era solo la mitad de la batalla. La conservación era el verdadero desafío. Sin almacenamiento adecuado, el agua se convertía en algo parecido a jugo de pantano. Descubrieron que sellar los barriles con fuerza y guardarlos en las secciones más frías del barco ayudaba. Incluso añadían un chorrito de ron o vinagre para matar bacterias. Durante los monzones, este método podía salvar una travesía entera. Algunos en el Caribe reportaron recoger suficiente agua en una sola tormenta para 3 semanas. Pero la escalabilidad tenía límites. La evaporación bajo el sol era un fantasma sediento sorbiendo constantemente sus reservas. Era una bendición y una maldición. El dato más fascinante es que algunos equipos se volvieron tan expertos que planificaban sus rutas enteras basándose en los patrones climáticos. Los piratas del Pacífico podían contar con lluvias regulares, mientras que los que cruzaban el Atlántico se enfrentaban a semanas de cielos despejados y burlones. Convirtieron el saqueo en una forma de navegación meteorológica avanzada. Pero la lluvia sola no podía resolverlo todo. Cuando el cielo se negaba a dar y los barriles se secaban, estos pícaros recurrían al océano mismo, a lo que nadaba debajo de sus cascos. Cuando sus estómagos rugían más fuerte que el crujido del casco, los piratas sabían que era hora de ser creativos con la despensa del océano. Y créame, estos no eran aficionados a la pesca de fin de semana. Las líneas de mano se convirtieron en auténticos salvavidas. Los piratas fabricaban anzuelos con cualquier chatarra de metal que encontraban. A veces, la desesperación era tal que fundían monedas de oro. Piense en la ironía. El oro no podía llenar un estómago vacío, pero sí podía atrapar el pescado que lo haría. Estos aparejos de pesca improvisados eran tan sofisticados como el garrote de un cavernícola, pero hacían el trabajo. Las redes eran otra historia. Cuando conseguían rescatar o robar redes de pesca adecuadas, era como ganar la lotería marítima.
Una buena pesca podía alimentar a toda la tripulación durante días, pero el trabajo con redes exigía colaboración. Y no era fácil para hombres que probablemente venderían a su propia madre por una botella de ron. Los verdaderos profesionales llevaron la caza a un nivel superior con la pesca submarina. Imagine a un grupo de marineros tatuados y sin lavar colgando del costado de un barco, apuñalando peces con palos puntiagudos. Parecía un ballet acuático enloquecido, pero estos hombres desarrollaron habilidades que pondrían celosos a los pescadores de hoy. El hambre tiene una forma divertida de convertir a los aficionados en expertos. Pero capturar el pescado era solo la mitad de la batalla. Mantenerlo comestible era el verdadero desafío. Sin refrigeración, tenían que comer la pesca rápido o conservarla. La sal era preciosa. Ahumar requería combustible que no podían permitirse. Y secar el pescado en cubierta significaba luchar contra gaviotas que probablemente estaban más hambrientas que la tripulación. Pero hay algo fascinante. El pescado, en realidad, ayudaba a prevenir el escorbuto mejor que su dieta habitual de galleta dura y carne de cerdo salada. Estos nutricionistas accidentales obtenían vitaminas cuya existencia ni siquiera conocían. El mar era esencialmente una tienda de alimentos saludables gratuita, y los piratas eran clientes involuntarios. Los capitanes más listos aprendieron a pescar durante el tiempo en calma y almacenaban anzuelos y sedales de repuesto como si fueran tesoros. Porque cuando estás flotando en medio de la nada y tu estómago piensa que te han cortado la garganta, una simple línea de pesca se vuelve más valiosa que cualquier cofre de oro. Hemos hablado de ingenio, pero hablemos de lo impensable. Cuando todos los métodos fallaban, cuando la muerte parecía inevitable, algunas tripulaciones piratas cruzaron la línea más oscura de la humanidad, el canibalismo. Seamos claros, esta nunca fue su primera opción. No eran monstruos que planeaban menús, eran hombres desesperados, viendo a sus compañeros morir uno a uno, sabiendo que serían los siguientes si no tomaban una decisión impensable. El caso más documentado es el de la tripulación del capitán Nathaniel Butler en 1622. Después de 43 días sin provisiones, se vieron obligados a echar suertes. La pajita más corta significaba convertirse en la cena para el resto. Brutal, sí, pero mantuvo vivos a 12 hombres, cuando los 14 habrían perecido de otra manera. Lo fascinante es que los piratas desarrollaron un protocolo entero en torno a este horror. Por lo general, consumían primero a aquellos que ya habían muerto. Tiene sentido, ¿verdad? No se requería asesinato. Solo un reciclaje práctico. Cuando eso no era suficiente, echaban suertes o utilizaban otros métodos justos para decidir quién sería el siguiente. El daño psicológico era devastador. Los diarios de los supervivientes describen pesadillas que duraron años. Muchos nunca pudieron volver a comer carne sin vomitar. Un pirata escribió que veía el rostro de su amigo muerto en cada comida por el resto de su vida. Pero aquí está la parte retorcida. A menudo funcionaba según lo previsto. Los registros marítimos muestran que las tripulaciones que recurrían al canibalismo tenían tasas de supervivencia significativamente más altas que las que no lo hacían. La fría matemática de la supervivencia. Mientras los oficiales navales escribían informes floridos sobre trágicas necesidades, los piratas mantenían registros francos. 8 Jenkins hoy, sabe a cerdo, necesita sal. La tripulación del notorio Príncipe Negro fue aún más lejos. Llegaron a clasificar a los miembros de la tripulación por su utilidad, creando una lista de cena literal. El grumete iba primero, luego los heridos, y después en orden inverso de experiencia en navegación. ¿Eficiente? Absolutamente. ¿Horrible?
más allá de las palabras. Esto te hará apreciar tu supermercado local. Cuando el hambre es absoluta, las reglas normales se evaporan más rápido que el agua dulce bajo el sol del Caribe. Algunos piratas eran carnívoros, otros, sorprendentemente, vegetarianos. Cuando los estómagos y los barriles estaban vacíos, no se quedaban cantando tristes canciones. Hacían lo que mejor sabían hacer. Iban de compras con cañones. Los asaltos a los buques mercantes se convirtieron en el equivalente marítimo de una desesperada carrera al supermercado. Solo que en lugar de olvidar la billetera, traías tu sable. Estas embarcaciones eran supermercados flotantes, repletos de todo, desde carne de cerdo salada hasta especias exóticas. La diferencia: no había líneas de pago, solo luchas con espadas. Un capitán inteligente exploraba su objetivo como un halcón que observa a un ratón particularmente gordo. ¿Galeones españoles? Jackpot. Llevaban suficiente comida para alimentar a un pequeño ejército. Los piratas desarrollaron un enfoque casi científico para estas incursiones. Estudiaban patrones de viento, rutas marítimas y horarios comerciales mejor que cualquier empresa de logística moderna. La guerra psicológica era igualmente crucial. Un cañonazo oportuno a través de la proa a menudo convencía a las tripulaciones mercantes de rendirse sin luchar. El éxito significaba festejar como reyes durante semanas. Pero no todos los problemas se resolvían con derramamiento de sangre. A veces los capitanes más inteligentes sabían cuándo guardar sus sables y sacar su encanto. El trueque de botín capturado por comida se convirtió en una forma de arte. ¿Por qué arriesgar la vida de tu tripulación atacando cuando podías simplemente caminar hacia un puerto amigo con una bolsa de plata española robada? Entraban en tabernas con bolsillos llenos de doblones, listos para negociar joyas y especias robadas por barriles de carne de cerdo salada, pan fresco y, lo más importante, agua potable. Nassau se convirtió en la sede no oficial de este tipo de tratos. Algunos capitanes eran tan buenos que incluso establecieron sistemas de crédito. Piratas con cuentas de crédito. Prometían pagos futuros en bienes capturados, esencialmente ejecutando un programa flotante de apartado. Tu garantía era el tesoro robado, y tu puntaje de crédito se medía en potencia de fuego de cañón. Y finalmente, estaban aquellos con pulgares verdes. Estos pícaros del mar se dieron cuenta. ¿Por qué morir de hambre si podías cultivar tu propia ensalada justo en la cubierta? La ironía es deliciosa. Un capitán pirata curtido regando tiernamente su jardín de hierbas. Transformaban barriles de madera en macetas, plantando perejil, menta y hierba del escorbuto. El verdadero genio no era solo cultivar alimentos, sino prevenir el escorbuto. Los verdes frescos, cargados de vitamina C, mantenían a las tripulaciones listas para luchar. Una mano llena de hierbas valía más que un puñado de monedas de oro si mantenía viva a la tripulación. La jardinería se convirtió incluso en un beneficio psicológico, un momento de paz entre incursiones. Si la sed y el hambre eran los verdugos, las enfermedades eran el enemigo invisible que mataba con una crueldad silenciosa. La vida de un pirata no terminaba con una bala de cañón. Lo más probable era que terminara con un escalofrío en el catre, con las encías sangrando o con fiebre delirante. Olvídese del miedo a la marina real. El verdadero terror a bordo era el escorbuto. Hablamos de una enfermedad que convertía a los hombres en un desastre sangrante y sin dientes. La simple falta de vitamina C transformaba a los marineros más duros en carcasas indefensas. Vimos antes cómo los equipos listos usaban pescado e incluso pequeños jardines de hierbas para combatirlo. Pero esos remedios eran irregulares e insuficientes en el largo plazo. Y si el escorbuto no te atrapaba, la falta de higiene sí lo hacía. La vida diaria era un caldo de cultivo para la infección. No había duchas.
Los baños eran rudimentarios, a menudo plataformas con agujeros justo en la cubierta. Un corte menor en la batalla o el simple roce de una cuerda podían convertirse en una sepsis mortal en cuestión de días. Una herida profunda no era una medalla de honor, era una sentencia de muerte. Aquí es donde entra el alcohol. El ron no era solo para celebrar victorias. A menudo era un medicamento y una forma de evitar la muerte por deshidratación cuando el agua dulce se escaseaba. Bebían ron o grog, ron diluido, porque el alcohol era más seguro que el agua estancada en el barril. El alcohol mataba algunos de los gérmenes más desagradables. Beber ron te mantenía borracho, sí, pero también te mantenía ligeramente hidratado y, fundamentalmente, te hacía menos consciente de la miseria absoluta de tu situación. Era la anestesia y la medicina a la vez. ¿Y qué pasaba con la atención médica real? El cirujano del barco era una figura temida, más carnicero que médico. Sus herramientas eran cuchillos sin esterilizar, sierras de huesos y un miedo desesperado. Su solución universal era la amputación, realizada sin anestesia, con suerte con un trago fuerte de ron para el paciente. Si sobrevivías a la batalla, tenías que sobrevivir al cirujano. Esta realidad cruel creaba una necesidad brutal de inteligencia de supervivencia. Los piratas más exitosos sabían qué puertos evitar debido a la fiebre amarilla. Memorizaban qué islas tenían árboles de lima y qué plantas podían detener el sangrado. Su conocimiento de la herbolaria y la costa valía más que su habilidad con el sable. La enfermedad y la suciedad fueron los asesinos silenciosos que hicieron que el código pirata fuera tan crucial. Para contrarrestar la desesperación y el motín causados por la enfermedad, las reglas de la tripulación aseguraban un reparto justo y una compensación para los heridos. Un hombre que perdía una extremidad no se convertía en una carga. Recibía más parte del botín. Era una prima por sobrevivir al infierno. La vida a bordo era una carrera constante contra la infección, el dolor y la putrefacción interna. Sobrevivir en estas condiciones no solo requería valor, sino una indiferencia escalofriante hacia el sufrimiento, tanto propio como ajeno. Sobrevivir al hambre, la sed y la enfermedad era solo una parte de la ecuación. La otra parte era la realidad diaria, vivir a bordo de un barco pirata. Olvídese del lujo. El barco era una cárcel flotante. La vida diaria era brutal y sucia. No había privacidad. Los miembros de la tripulación dormían donde podían, en el suelo o en hamacas colgadas de las vigas. Solo el capitán tenía un camarote privado. Imagínese el hedor. El aire era denso con sudor, moho, pólvora y la ausencia total de higiene personal. El lavado ocurría solo durante las tormentas de lluvia o con un rápido chapuzón en el océano. En estas condiciones, la supervivencia dependía de una resistencia mental inhumana y de una indiferencia hacia la incomodidad perpetua. Pero el mayor peligro no eran los rivales ni la enfermedad, sino el océano mismo. Pocos peligros eran más aterradores que una tormenta brutal o un huracán. En esas noches, con olas gigantescas y vientos aullando, el survival se sentía imposible. Las tácticas no se trataban de luchar, sino de aferrarse a la vida. Los piratas desarrollaron habilidades de navegación olvidada. Para capear un temporal, tenían que asegurar las velas, la carga y, crucialmente, los cañones, que podían desprenderse y destrozar el casco. El conocimiento era poder. Leían el cielo para adelantar el ataque del tiempo. Utilizaban la propia estructura del barco a su favor,
equilibrando el trimado de las velas para evitar que el frágil barco de madera se rompiera en pedazos. Sobrevivir a una tormenta requería más habilidad y previsión que ganar cualquier batalla naval. Y luego estaba el enemigo silencioso de los mares del norte, el frío. Navegar a través de vientos gélidos y tormentas heladas presentaba un problema mortal. ¿Cómo mantenerse caliente sin fuego ni mantas? Los piratas tenían su truco. Utilizaban ropa extraña para atrapar el calor corporal. Y por supuesto, estaba el ron. El mismo ron que combatía las bacterias también funcionaba como una bebida extraña para mantenerlos calientes, aunque borrachos. La ironía es que, a pesar de las durísimas condiciones, la congelación era más rara de lo que se podría pensar. Toda esta realidad, la mugre, el peligro, el frío, se mantenía unida por una estructura social única: el código pirata. No era un conjunto de reglas para la decoración. Era un contrato social de supervivencia. El capitán era elegido y podía ser depuesto. Las decisiones importantes se tomaban por voto. Esto creaba una lealtad crucial. Un reparto justo del botín y la compensación por las lesiones fomentaban la cohesión, asegurando que un hombre no se rebelara en un momento de desesperación. El barco pirata no era un hogar, era una máquina de supervivencia impulsada por la desesperación, el verdadero tesoro. Cuando miramos hacia atrás a la vida pirata, es fácil romantizar el oro y la aventura, pero el oro nunca fue su principal objetivo. Su verdadero tesoro era la capacidad de pasar otro día. Para un pirata, el mayor éxito era ver el sol una mañana más, con un poco de agua turbia en el barril y la posibilidad de encontrar un pez en la línea. Las historias de piratas no son cuentos de hadas, son un testimonio brutal y fascinante de la resistencia humana. Nos muestran que, cuando la naturaleza prueba los límites de la humanidad, las reglas normales se evaporan, dejando solo la fría, dura e implacable ley de la supervivencia. Cuando la naturaleza cerraba su tienda de comestibles flotante, los piratas tenían que anclar cerca de las islas y transformarse temporalmente en cazadores de tesoros. Excepto que no buscaban oro, buscaban cocos y cualquier cosa que no los matara. El Caribe se convirtió en el supermercado de la naturaleza. Las islas ofrecían mangos, papayas y plátanos que crecían silvestres. Los piratas inteligentes aprendieron a diferenciar entre un plátano y algo que te daría diarrea por una semana. Créeme, esa es una lección que solo necesitas aprender una vez. Desarrollaron una extraña experiencia botánica por necesidad. Memorizaban qué bayas eran seguras y cuáles les harían ver elefantes rosados antes de morir. Los cocos se convirtieron en oro líquido, proporcionando comida y agua en un solo paquete conveniente. Las tripulaciones inteligentes enviaban pequeñas partidas de exploración, mientras mantenían el barco principal listo para una fuga rápida. También se convirtieron en herbolarios accidentales. Los árboles de Lima no solo eran sabrosos, sino la peor pesadilla del escorbuto. Incluso mantenían notas detalladas sobre qué islas tenían las mejores plantas curativas. Pero cuando incluso las islas se secaban o se volvían demasiado peligrosas, los piratas se enfrentaban a su recurso más preciado: el agua misma. El capitán se convertía en un matemático de la supervivencia. Reunía a la tripulación y anunciaba la nueva realidad con el entusiasmo de un cobrador de impuestos. «Una taza por hombre, por día. Eso es todo. Recuerde, estamos hablando de hombres que trabajaban bajo el sol caribeño, tirando de cuerdas.
Una taza de agua para un día completo era como intentar llenar una bañera con un dedal. El contramaestre, el contador del barco con un sable, medía cuidadosamente cada ración. Contaba cabezas, estimaba días hasta el puerto más cercano y hacía cálculos que harían sentir orgulloso a tu profesor de álgebra. Si se equivocaba, toda la tripulación moría de sed. Algunos equipos mezclaban su preciosa agua con vino o ron para hacerla durar más. Mantenía a todos hidratados y ligeramente zumbados, lo que hacía más llevadera la situación de «podríamos morir». Los verdaderamente desesperados incluso destilaban su propia orina. Sí, es tan asqueroso como suena, pero cuando te enfrentas a la muerte por deshidratación, tus estándares caen considerablemente. La ironía no se perdía en nadie. Rodeados de millones de galones de agua, pero muriendo de sed. Es la broma más cruel de la naturaleza. Conclusión. La vida pirata era 100 veces más dura de lo que muestran las películas. No se trataba de mapas antiguos, se trataba de recolectar lluvia, cazar peces bajo la amenaza de las gaviotas y cruzar límites que perseguirían a los supervivientes durante años. Su verdadero tesoro no era el oro, sino la increíble y brutal capacidad de sobrevivir.